Hola a todas, mi nombre es Camila Rojas. La planeación sobre la cual yo trabajé la lectura en voz alta la ejecuté en el Jardín Casacuento con niños entre las edades de las 4:30 y los 5:30. Tenía en el grupo aproximadamente unos 14 niños. Estos pequeños están acostumbrados a estar trabajando continuamente sesiones de lectura en voz alta, pues aparte de otro tipo de lectura que manejan. Es por esta razón y la metodología en general del jardín que ellos tienen unas planeaciones mensuales sobre autores, es decir, que mensualmente están cambiando de autor. En el mes que estuvimos nosotros nos correspondió a Anthony Brown en mi caso. Y aparte de eso, dentro de esa programación de autor mensual, tiene una programación semanal de cada libro que ellas seleccionan para hacer una lectura rotativa dentro de la institución. A mí me correspondió el libro de Ramón Preocupor de Anthony Brown. Este libro busca hacer como ese contacto con la realidad del niño, con la cotidianidad, y habla acerca de los miedos y pesadumbres que tiene cada niño, o en este caso Ramón, en las noches. Entonces es como que surgen todos sus miedos y eso hace que como que todos traten de calmarlo, pero no lo consiguen. Hasta en un momento en que interviene la tradición oral que trae su abuela a darle una solución que es normalmente usada en Guatemala. Cuando yo realicé la planeación, es decir, la pensé, yo planeaba que los niños tuvieran un momento en que se manejara esa tradición oral, un segundo momento donde hubiese una entrega significativa que les permitiera al niño hacer una conexión directa con lo que sentía o con lo que representaban los muñecos quitapesares para Ramón en cada niño. Posteriormente realizar la lectura en voz alta y finalmente generar un proceso de socialización para que cada niño como que explorara ese mundo interno donde pudieran dar a entender qué eran esos miedos que ellos tenían. Cuando yo hablo de las destrezas, de las dificultades, me pongo a hacer mi reflexión personal sobre la planeación y sobre el llevar a cabo esta, pues me doy cuenta que hay muchas dificultades en este proceso de aprender a ser maestra y mucho más en generar ese amor por la lectura en otro. Entonces, una de las principales dificultades que vi en mi rol como maestra en pos de generar un espacio de lectura en voz alta fue el ideal de aula. Entonces, como que cuando uno planea, siempre tiene un ideal de que los niños se van a portar así y me van a dar tal respuesta y como que todo es perfecto. Pero cuando se lleva a cabo, cuando uno se da cuenta cómo funciona el aula, que de pronto hay un niño que no tiene la misma respuesta, hay otro que le gusta intervenir más, se estrella con procesos a los que no ha preparado. Entonces creo que responder a ese ideal de aula lo da la experiencia. Y al ser como de las primeras momentos en que realicé actividades como esta, pues sí hay un déficit en cómo manejar ese tipo de aspectos. Posteriormente, un segundo aspecto que considero que también genera como frustración personal es la improvisación. Si bien es un arte que debe desarrollar todo tipo de maestras, a veces se dificulta. En mi caso, como en una lectura, pues mediante un videobeam, había un cojín central en esa habitación, me estrellé constantemente, lo que hizo que me perdiera en la lectura, no estaba adecuada al movimiento en el espacio para poder leer, los niños intervenían o se levantaban, yo me perdí inmediatamente. Hubo un momento en que me tocó hacer como un cambio de planeación, que es otra cosa a lo que uno jamás se pone a pensar con anterioridad qué pasa, o un plan B. Entonces en ese momento yo no supe qué decir, me corché. También otras cosas que quería y no hice fue esa parte de omitir partes de la planeación porque se le olvida a uno. Entonces yo quería hacer una introducción al tema, me di cuenta que es supremamente vital hacer esa introducción para que los niños sepan, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pero no, yo entré directamente a la lectura, a hacer todas las actividades y se me olvidó decir como, bueno, tenemos que hacer esto, vamos a hacer esto, a ver qué surgía.
posterior a ello, pues ya cuando empezamos a analizar las partes positivas de esto, pues la experiencia, yo traté de hacerles algo como significativa, recalcando que nomás teníamos 20 minutos para hacer una intervención de lectura en voz alta. Entonces, digamos que sí, algo muy positivo es toda esta experiencia que surge del proceso. Yo traté de hacerlo a partir de cómo veía que lo hacían las docentes, entonces como que traté de tener una buena narrativa, tener una buena dicción, una buena vocalización, y que el niño sintiera ese interés. Cuando nosotros entramos a la parte inicial de la introducción con las Miss, ellas nos decían, si un niño de verdad habla o se te pierde o se distrae en medio de esa sesión de lectura, es porque no lo haces bien, es porque no te has preparado. Entonces sí, como que uno se prepara mucho en la lectura. Yo personalmente me preparé mucho, leí el cuento varias veces a mi núcleo familiar, hasta que de pronto sentí que ya tenía esa confianza para leerlo. No obstante, cuando uno cambia de población, sí se siente como la diferencia de los puntos que yo recalco y me permito leer, de la intervención y de mi reflexión personal. Según Castaño y Montoya del 2010, la literatura hace parte del lenguaje, y mediante ellos observamos nuestra condición como humanos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a partir de todo esto, del lenguaje como primer núcleo social al cual nos acercamos a una sociedad, sí es supremamente vital que tenga un tipo de conexión para que nos veamos reflejados en ese tipo de situaciones. Y al igual, Reyes pues dice que la literatura es un medio para conocerse a sí mismo y conocer a otros. Entonces creo que surgieron en mi intervención muchos detalles que yo corté porque cuando quería hacer la socialización lo que hice fue sesgarla. Entonces mis preguntas fueron muy concretas como ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Cuál es tu miedo? Y como yo les entregué unos muñequitos, les dije, bueno, ¿y cómo se llama? Entonces digamos que el niño me respondía y quería seguir como explorando su respuesta, y yo por tratar de que todos respondieran cortaba las respuestas. Entonces como que me dediqué a lo que nos nombraban esas lecturas, y es, hombre, me quedé en la parte de la competencia en que todos respondieran y no me fijé que buscamos es apuntarle a esa educación emocional, a que el niño se reconozca, a que tenga un proceso de seguridad y confianza dentro de la oralidad. Y esto sí generó diferentes, digamos que inconformidades con mi práctica. Finalmente, cabe señalar que en la escuela, en un jardín, hay diferentes tipos de lecturas, pero que nuestro enfoque es la lectura por placer, por gusto, por generar lectores. Y considero finalmente que para lograr esto hay que tener experiencia, ir construyendo poco a poco, porque el niño y trabajar con niños no son un público fácil. Gracias.